Hola, soy Denisa y voy a hacer una presentación sobre El infierno de Dante, que es un canto de la obra de la Divina Comedia. El autor de la Divina Comedia es Dante Alighieri. Este fue un poeta y escritor italiano. Es el padre de la lengua italiana y nació en Florencia en 1265. Y en su juventud le gustaba mucho la poesía, inspirándose así en la figura de Beatriz. Es conocido por escribir la Divina Comedia, una de las obras ornamentales de la transición del pensamiento medieval al renacentista, que marcó una gran diferencia en esta época, y una de las cumbres de la literatura universal. Sus obras fundamentales son la Divina Comedia, que es la que vamos a hacer hoy. Está formada por 3 cantos: Infierno, Purgatorio y el último, que es el Paraíso. También tiene obras como Convivio, de Monarchía y de Bulgari Elocuenta. Un poco más de información personal sobre este autor es que su nombre completo es Durante di Alighiero degli Alighieri. Nació el 29 de mayo de 1265, como muy bien había dicho antes, y falleció el 14 de septiembre de 1321 en Ravenna, debido a la malaria. Está sepultado en la tumba en la iglesia de San Francisco, y su religión era cristiana. Sus padres eran Alighiero di Bellincione y Bella degli Abati. Dante se casó en 1285 con Gemma Donati, y estos tuvieron 2 hijos y una hija. Los hijos se llamaban Jacopo y Pietro, y la hija Antonia. La Divina Comedia se compone de 3 partes: Infierno, Purgatorio y Paraíso, que ya lo sabemos, y el protagonista de la Divina Comedia es Dante, y las 2 personas que lo acompañan durante el pasaje son Virgilio y Beatriz. Comenzamos con el primer canto. El infierno es la primera de las cánticas de la Divina Comedia. Las siguientes son el purgatorio y el paraíso. La trama de este comienza con Dante perdido en el bosque. Dante enseguida se encuentra con Virgilio, quien se convierte en su guía a través de los distintos niveles del infierno, y también es su acompañante por estos pasajes. El infierno está organizado en 9 círculos concéntricos, que van en sentido descendente, y cada uno de ellos está destinado a castigar con diferentes pecados a los que están allí. El primer círculo no es tan grave como el noveno, es decir, que a medida que vamos bajando se convierten en peores castigos y actos más graves. En este pasaje Dante se encuentra con muchos personajes históricos y mitológicos, como por ejemplo Caronte, Minos, o traidores como Judas, Iscariote y Lucifer. Los 9 círculos que habíamos dicho antes son el limbo, lujuria, gula, avaricia, ira, herejía, violencia, fraude y por último la traición. El primer círculo es el limbo y está compuesto por las personas que no están bautizadas. No son de los peores pecadores, pero por el simple hecho de no ser cristianos, ya que no están bautizados, no les dejan entrar al paraíso. En este pasaje, Dante se encuentra con muchos personajes como Homero, Sócrates, Platón y otros grandes pensadores, filósofos y matemáticos. Lujuria. El segundo círculo está compuesto por personas lujuriosas. En este segundo círculo se castigan a las personas más viciosas por su entrega excesiva a los placeres carnales y a las pasiones. Estos son arrastrados por un viento. El viento simboliza la figura
de la falta del propio control. Y los condenados son arrojados de un lado a otro constantemente sin poder encontrar la paz nunca. La gula. Aquí se hallan los glotones, aquellos que en vida se exceden con las cosas, como por ejemplo con la comida. Son castigados a través de una tormenta eterna, que cae sin parar sobre ellos. En este círculo hay un perro, llamado Cerbero, que se encarga de pisarles y maltratarles el alma constantemente, junto con el barro y todos los demás factores que ocasiona las tormentas. Que las tormentas pues, eran de granizo, lluvia, nieves. Vale, seguimos con la avaricia. Aquí son castigados los ávaros, condenados por su actitud poco controlada hacia la riqueza. Es decir, siempre querían más, eran personas que tenían algo, pero iban en busca de más, nunca se conformaban con lo poco que tenían. Este círculo está dividido en dos mitades y los condenados son castigados de diferentes maneras según la naturaleza específica de su avaricia. La ira. La ira es el quinto círculo. En él, las almas de los iracundos están encenagadas en la espantosa y pantanosa laguna Estigia. Rabiosas, las almas se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos mientras se ahogan en sus infectas aguas. Bajo el agua y hundidos en el lodo están las almas de los acidiosos. Seguimos con la herejía, el sexto círculo, y la violencia, el séptimo. En el sexto, los epicúreos, quienes negaron en vida la inmortalidad del alma, están condenados a yacer en flamígeros sepulcros destapados. Y el séptimo círculo está reservado para las personas violentas. Este mismo se divide en tres. Región del río Flegetonte, que era la violencia contra el prójimo, es decir, la violencia contra las demás personas. No respetaban a los demás y se iban al círculo séptimo y dentro de este a la región del río Flegetonte. También había otro que se llamaba el bosque de los suicidas, que era la violencia contra uno mismo. El propio hecho de intentar suicidarse hacía que fueses a este círculo. Y por último, el llano de arena ardiente, que era la violencia contra Dios, la naturaleza y el arte. Decir cosas malas acerca de Dios, acerca de la naturaleza, no respetar, eran algunos de los factores que hacía que pues, fuésemos a este círculo, como bien había dicho antes. El fraude. Este es el octavo círculo. Se castigan los pecadores relacionados con el fraude. Se puede llegar descendiendo un gran acantilado. Los fraudulentos, de forma deliberada, a sabiendas del mal que causan, están localizados en un lugar llamado Malevolge. En español, mejor dicho en castellano, malas fosas, dividido en 10 volgias unidas por puentes. El noveno círculo y último es la traición, que está destinada a las personas que en su vida fueron traidoras. Y este es de los más duros, ya que la traición es considerada el peor pecado que hay. A este círculo se le llama cocito y hay 4. El 1 es denominado la traición contra los parientes. Traidores contra personas como padres, hermanos o cónyuges. Estos de aquí son congelados en hielo hasta el cuello, permitiéndoles respirar. En el puesto número 2 tenemos a la traición contra la patria, que son traidores contra su propio país y están con solo la cabeza asomando del hielo.
el número 3 tenemos la traición contra los huéspedes. Están completamente inmersos en el hielo, pero todavía tienen la capacidad de moverse. Y el número 4, y por último, son traidores contra los señores y benefactores. Estos están enterrados en el hielo sin posibilidad alguna de movimiento. Y fin de la presentación. Ya hemos terminado con el primer canto del Infierno de Dante, de la Divina Comedia, y ahora se continuaría con el Purgatorio y por último el Paraíso. Pero eso ya se lo dejo a los demás compañeros. Espero que te haya gustado y muchas gracias.